museos e instituciones encargados de la custodia y conservación del patrimonio tienen además la obligación añadida de impulsar los proyectos de investigación que posibiliten el estudio, un mejor aprovechamiento de los recursos y además aproximar los tratamientos paliativos y los tratamientos de conservación para una mejor conservación y restauración de su propio patrimonio. En ese sentido, el Museo Thyssen dispone de un departamento que tiene una equipación suficiente para abordar el seguimiento y estudio de su colección, en el cual se ha ido implementando un laboratorio de análisis de materiales que es un poco la espina dorsal que presta apoyo a los tratamientos y además nos permite abordar estos proyectos con las suficientes garantías como para poder contrastar los resultados con otras instituciones que de alguna manera están siguiendo la misma línea de trabajo que nosotros. Como primer paso, el equipo de restauración va a efectuar una revisión ocular de la obra, lógicamente una revisión superficial, y mediante un pequeño informe, una foto previa, va a ir anotando o estableciendo un mapa de posibles daños que son los que luego serán corroborados por los estudios de laboratorio. En este primer estudio ya se establece una primera aproximación a lo que podría ser un tratamiento sugerido, pero no es hasta que tengamos una documentación mucho más exhaustiva cuando se va a establecer la metodología de trabajo. Cómo va evolucionando el tratamiento. Con un posible, deberíamos estudiar a lo mejor la eliminación del rentelado. Porque tú ves alguna... Yo veo aquí una grieta grande, por esta zona de aquí parecen como si es un 7 pequeño, pero no me parece que justifique el rentelado. Lo que sí veo también es que tiene poco borde, tiene poca tela. El clavado están muy oxidados los clavos que tiene. Podemos aprovechar esta esquina que está ya un poco levantada. Aquí podemos coger la muestra del adhesivo perfectamente. Como paso previo es indispensable que se realice una documentación fotográfica lo más completa posible. Esa documentación fotográfica va a constar de un material de alta resolución en luz visible, aplicando radiaciones del espectro electromagnético no visibles para el ojo humano, pero que nos van a dar también una información muy rica en cuanto a que son capaces de captar ciertas características que nosotros somos incapaces de ver directamente. Mi trabajo consiste en fotografiar las obras para el Departamento de Restauración para documentar su estado de conservación. Se documenta cada alteración con luz visible y luz rasante con cámara digital y se hacen mucho macrofotografía que nos permite analizar perfectamente la fragilidad de la obra y la posible evolución de cada alteración. Aquí se pueden ver las alteraciones. En este caso hay un retoque que ha sido limpiado, parece llegar a la capa inferior. Después de este primer estudio, se realiza un estudio con la luz ultravioleta. La luz ultravioleta mete en valor cada repinte, cada retoque o cada restauración que haya tenido una obra a lo largo de su vida. Se puede también apreciar los daños en casos de craquelados y grietas profundas y permite al restaurador poder diferenciar perfectamente un repinte de la pintura actual. El tercer estudio se hace con la luz infrarroja. La luz infrarroja permite ver los dibujos subyacentes y también otra vez permite ver los daños y las alteraciones de las tablas o de los lienzos. Y son muy importantes a la hora de restaurar para saber en qué zona se sitúa la pintura y los dibujos. El laboratorio del Museo Thyssen-Bornemisza cuenta con una tecnología de análisis suficiente
para poder dar respuesta a todas las interrogantes que plantea el equipo de restauración para intervenir en las obras, y además estamos desarrollando otra línea de trabajo concerniente al estudio y de la calidad y los procesos de deterioro de los materiales que se utilizan también en la restauración de las obras. La tarea que se nos ha asignado ahora es precisamente poner a punto o evaluar un nuevo sistema de intervención sobre las obras, para lo que el laboratorio de análisis tiene una gran responsabilidad. La primera tarea fue comprobar que en la obra seleccionada estaban los materiales justos con los que este sistema de limpieza puede actuar. Analizamos el reverso de la obra, comprobamos perfectamente que el material utilizado como adhesivo de rentelado era una mezcla de cola de origen animal con almidón, y que esta era una mezcla idónea para ser retirada con estos nuevos materiales de ensayo. Por otra parte, se hizo una caracterización también del barniz, y a partir de aquí se seleccionó un sistema de limpieza. En este caso lo vamos a utilizar gelificado para eliminar el barniz de la superficie de la obra. Otra de las metodologías que nosotros vamos a poner a punto y que en este trabajo tiene gran importancia es comprobar la presencia de posibles residuos de estos nuevos sistemas de limpieza, tanto de anverso como el reverso de las obras, si quedan residuos sobre la superficie, y hacer una evaluación del riesgo de estos residuos, cómo pudieran afectar la pintura. Esto nos permitió elaborar un protocolo analítico donde tomamos muestras, micromuestras, antes y durante el proceso de aplicación y después del proceso de aplicación, para comprobar la presencia de residuos. Previamente nosotros tenemos todos estos materiales que se van a utilizar en la limpieza. Hemos hecho ensayos en la cámara de envejecimiento acelerado, y a partir de aquí es que hemos podido evaluar el efecto negativo que tendrían estos materiales si quedaran como residuos de las obras. Todo esto evidentemente permitirá enriquecer el protocolo de limpieza que existe actualmente en el museo, y dependiendo de estos resultados incorporarlo o no a este protocolo. A mí me preocupa bastante el estado de conservación de la obra. Supongo que ya tenéis datos al respecto, si me podéis contar un poquito. Bueno, como sabéis, el cuadro está forrado y eso ha provocado unas deformaciones en el soporte. Pero por lo que hemos visto, la tela original está en buenas condiciones y la forración no parece ser necesaria. El bastidor, en cambio, está muy frágil y no cumple su función, está muy debilitado. Sí, además hay una grieta en disposición vertical en la parte alta de la derecha, un 7 pequeño como por la zona central, y luego tiene numerosas pérdidas de soporte y de capa pictórica. Sí. Bueno, la capa pictórica está bastante estable, en cambio la de preparación tiene un barniz que está muy oxidado y muy degradado. Sí, nosotros tomamos muestras tanto del adhesivo del soporte de rentelado como del recubrimiento. El soporte, el adhesivo del soporte es una mezcla de cola de origen animal y almidón, es una especie de gacha, son unos resultados muy claros. En el análisis de la superficie nosotros pudimos ver que la pintura es una pintura al óleo y que existen dos barnices, un barniz de goma laca y un barniz de resina de colofonia. La goma laca está en mayor proporción por lo que es el barniz que debe estar actualmente en la superficie, y la colofonia está en menor proporción por lo que pensamos que es restos de un antiguo barnizado. Bueno, yo creo que con estos datos ya podemos plantearnos una línea de actuación y una estrategia de intervención de reverso, en principio, y desde ese punto de vista yo creo que lo que debemos hacer en primer lugar es proteger el cuadro, lógicamente, desmontarlo del bastidor, porque habrá que plantearse la solución de sustituirlo por uno que realmente cumpla su función, y a partir de ese momento eliminar la posible tela de forración antigua, y una vez liberado el soporte, fijarlo con bandas de tensión a un tablero, a un soporte nuevo, mientras buscamos la solución para eliminar los restos de adhesivo.
Yo creo que deberíamos buscar una alternativa al sistema de limpieza tradicional del reverso, porque yo creo que esto puede debilitar el soporte, ¿no? Sí, lo importante sería suministrar agua a la superficie del adhesivo sin deteriorar el soporte. Yo creo que una de las alternativas que podemos tener a esto es la alternativa planteada por Paolo Cremonesi en el uso de geles rígidos, geles de agar-agar, donde pondríamos el agua en la superficie del soporte, esperamos un breve tiempo a que se reblandezca el adhesivo ya solidificado y eso podría facilitar la eliminación mecánica. Es una alternativa que tenemos para ello. ¿Y disponemos de algún método para evaluar el riesgo de posibles residuos? Sí, existen métodos. Nosotros por cromatografía de gases podemos identificar monosacáridos que nos permitirían poder determinar si están quedando sobre la superficie, sobre el soporte, el entramado del soporte, restos de agar-agar. Para abordar el tratamiento de la obra es muy importante la selección y elección de los materiales que se van a emplear en cada uno de los procesos. Cuando se trata de intervenciones por la cara posterior es fundamental asegurar la estabilidad de la capa pictórica, es decir, de la capa anterior, mediante una protección adecuada. Esta protección se realiza normalmente con un papel de unas características y un pH determinados, normalmente neutros o de una ligera acidez, que nos va a permitir, adherido a la superficie, garantizar la estabilidad de estas capas. Se están produciendo ese tipo de manipulaciones o intervenciones en cualquiera de los otros estratos pictóricos. En este caso, el papel elegido para esta protección ha sido un papel japonés con unas características determinadas de gramaje que nos va a garantizar que las tensiones que se van a producir durante este tratamiento van a estar compensadas por la estabilidad que está proporcionando dicho material. Para estabilizar la obra durante el proceso de eliminación de las telas añadidas, se recurre a la fijación de los límites del cuadro a una superficie mediante tiras adhesivas. Estas tiras adhesivas van a garantizar que cualquier movimiento y que el aporte de humedad que puede conllevar el tratamiento por la cara posterior pueda producir un desplazamiento de las fibras y, por tanto, un cambio dimensional de la obra que conllevaría, lógicamente, daños en la capa pictórica, y además nos va a permitir que la manipulación consiguiente para eliminar los restos de adhesivo procedentes de este antiguo rentelado se puede hacer en las debidas condiciones. El cuadro había sido rentelado en una intervención anterior. El estado del rentelado es bastante defectuoso por la pérdida de adhesión de los elementos colantes aplicados y además había sufrido una mutilación en todo el perímetro en la que se habían eliminado todos los bordes originales. Para reducir al máximo el número de manipulaciones se ha recurrido a cortar mediante un bisturí esta tela añadida de forración, lo cual va a permitir liberar el cuadro del bastidor y nos va a facilitar el acceso a la cara posterior del mismo.
La eliminación de la suciedad superficial se realizará mediante un sistema de aspiración para evitar la propagación y la difusión de los elementos nocivos, como pueden ser las esporas de posibles contaminaciones biológicas, y a continuación se procede al levantamiento del rentelado antiguo. Este rentelado, que ya presenta unas características deficientes en cuanto no cumple su función de mantenimiento de la tela original, presenta además graves problemas por la descomposición de los elementos proteicos añadidos en las colas, que ahora mismo se han convertido en un caldo de cultivo para posibles ataques de origen biológico. El levantamiento de esta tela añadida ha supuesto el descubrimiento de otras características presentes en el soporte original, como es la aparición de diferentes parches que fueron añadidos previos a la aplicación de este sistema general de rentelado y que va a suponer una necesidad de eliminación suplementaria al de la propia tela del rentelado. El adhesivo del rentelado de esta obra es la cola animal, que es el más frecuentemente utilizado en los rentelados tradicionales. Esta cola, con el paso del tiempo, puede volverse rígida y quebradiza, y en este caso, que es en el de nuestra obra, es aconsejable retirarla. Tradicionalmente se han utilizado dos sistemas, uno en seco, con una limpieza mecánica con bisturí, que es aconsejable porque no hay aporte de humedad, lo cual podría ablandar las capas de pintura. El inconveniente es que la fibra del soporte puede degradarse. Los sistemas con humedad, como los engrudos de harina y agua, hinchan la cola, que es un material hidrófilo, y es más fácil eliminarla, pero por otra parte esa humedad no controlada puede afectar a la capa pictórica. Nuestro producto, o el producto que proponemos para utilizar, es el agar, que es un agente gelificante mezclado con agua. Forma un gel rígido donde nosotros ya podemos controlar esa humedad. Hemos hecho numerosas pruebas con distintas concentraciones y a distintos tiempos. En nuestra obra podemos observar dos zonas claramente diferenciadas con este adhesivo. Una zona perimetral, que es una masa más compacta, donde reforzaban el rentelado, y una zona central donde el adhesivo está más disperso, más suelto y con una textura más granulada. En la zona central se hicieron pruebas con el agar precisamente porque no se adaptaba bien a esta textura. Entonces hemos optado por limpiarlo a punta de bisturí. En cambio, en la zona perimetral, que la masa es más compacta y está más lisa, sí que ha dado buen resultado el agar. De hecho, a una concentración del 3,5% durante 10 minutos, ablandaba bastante la zona y se retiraba estos restos de adhesivo tan compactos. Quisimos de todas formas acortar ese tiempo que nos parecía excesivo y utilizamos un producto que son las enzimas proteolíticas, que lo que hacen es hidrolizar la cola animal, degradan la proteína que está presente en ella. De esta manera conseguimos acortar el tiempo a la mitad. Con 5 minutos, aplicando el gel en una cantidad de 10 mililitros de gel agar y 23 mililitros de enzima, pues nos dio un resultado óptimo y es el que hemos utilizado. Como tratamiento alternativo y para evitar la colocación de una nueva tela de rentelado y de esa manera liberar el soporte original, se ha recurrido a un sistema de sutura hilo a hilo en todas las roturas presentes en el soporte, de forma que esta sutura nos va a permitir unir los hilos para darles continuidad y de esa manera que recuperen su función mecánica dentro del comportamiento general del soporte. Como el cuadro presentaba unas características entre las cuales estaba la eliminación de los bordes originales, que seguramente eran los que lo habían mantenido sujeto al bastidor, y al no presentar ningún sistema que nos pudiera permitir anclarlo nuevamente a este soporte mecánico, se ha recurrido a la colocación de bordes nuevos, de
consiste en una prolongación de los bordes originales mediante la aplicación de una tela de características similares a la tela del propio soporte, y de esa manera disponer de un margen suficiente como para poderlo otra vez resituar en un bastidor adecuado, que se supone va a cumplir los requerimientos mecánicos de mantenimiento y de tensión de la tela necesarios para la conservación de la obra. Una vez solucionados satisfactoriamente los problemas que presentaba el reverso del soporte y recuperadas las características estructurales del mismo, se procede a la retirada de la protección que previamente se había colocado en la cara anterior, es decir, en la capa pictórica, y comprobar que la estabilidad de la capa pictórica se ha garantizado adecuadamente. Uno de los procesos más delicados dentro de los tratamientos de restauración es el que se refiere a la limpieza, es decir, a la eliminación de las capas añadidas en la superficie pictórica. Un proceso irreversible y que por tanto debe estar sujeto a un protocolo muy estricto y ser evaluado continuamente desde el propio laboratorio. Sí, teniendo en cuenta que el barniz identificado es un barniz de colofonia, pero hay restos de barniz de colofonia, pero que la capa superior es una capa de goma laca, y siguiendo el protocolo que nosotros seguimos en el departamento, la primera propuesta lógica sería utilizar el test de ligroína, etanol, acetona. El etanol y la acetona son disolventes que habitualmente disuelven bien la goma laca. Todo el problema estaría en hacer ensayos que nos permitan identificar si con la aplicación de este test, con las distintas proporciones de este test, no arrastramos capa pictórica de una obra tan joven como esta. Otra alternativa sería utilizar el jabón de resina por compatibilidad con los materiales presentes en los barnices, y tendríamos entonces que evaluar también la manera de poder utilizar el jabón de resina, quizás con un material de barrera que impidiera actuar directamente sobre la capa pictórica, y sobre todo un jabón de resina con un pH perfectamente comprobado, controlado, no superior a 8,5. Por supuesto me preocupa mucho el tema de los residuos, pero me preocupa especialmente si el método utilizado puede producir algún daño no visible en la superficie de la pintura. Sin duda ninguna, si nosotros analizamos los hisopos de limpieza y en los hisopos de limpieza encontramos aceite o restos de aceite, pues eso es un indicador de que la capa pictórica se puede estar removiendo. En el caso de los residuos, lo que sí tendríamos que es que analizar precisamente la capa pictórica para ver si entonces encontramos restos del jabón. Un control que podemos realizar perfectamente. Bueno, los resultados de los análisis del estudio de residuos y de la posible erosión de la capa de pintura fueron bastante satisfactorios. En cuanto al sistema de limpieza con ligroína, etanol y acetona, es decir, con disolventes líquidos, resultó eficaz para la limpieza, se eliminó el barniz. Sin embargo, en el análisis de los hisopos detectamos presencia de ácidos grasos relacionados con los aceites, lo que indica que hay una leve erosión de la capa de pintura.
Por lo tanto, aunque es eficaz, no es un sistema de limpieza adecuado. En cuanto al uso del jabón de resina con el papel barrera, cuando analizamos tanto lo que se había recogido en el papel barrera como en los hisopos de aclarado, comprobamos que no habían ácidos grasos relacionados con el aceite, sino que todos los compuestos identificados correspondían a las resinas que fueron eliminadas. Por lo tanto, hemos comprobado que este puede ser el sistema más eficaz para efectuar la limpieza. Pues en vista de los resultados que podemos constatar, yo creo que ya se puede hacer una evaluación del riesgo que comporta la utilización de productos de limpieza en este cuadro, que es un cuadro, por otro lado, problemático, es un cuadro relativamente moderno, y creo que será conveniente iniciar esa limpieza, como bien ha apuntado Andrés, con un jabón de resina sobre un soporte, una barrera de papel, que nos garantice la falta de contacto entre el jabón y la superficie, y de cualquier manera pues iremos haciendo una evaluación continua de los resultados que iremos comentando, y desde mi punto de vista yo creo que ya podemos iniciar este proceso. Para la limpieza de esta obra hemos decidido utilizar una novedad, que es incluir un material de barrera entre el jabón de resina y el barniz. Este material de barrera es básicamente un tipo de papel que escogeremos, que lo que nos va a permitir es controlar muy bien la limpieza, controlar que el jabón de resina llegue solamente al barniz y solamente retiremos el barniz. Entonces, para ello, lo que hemos hecho es una serie de pruebas y hemos utilizado diferentes tipos de papel, desde rollo industrial hasta papel japonés súper fino y delicado, y ver cuál es el que mejor resultado nos da. Cuando terminemos estas pruebas, escogeremos el papel que sea suficientemente poroso para dejar actuar el jabón sobre el barniz, pero también suficientemente fuerte para que no se rompa en su uso. Los productos de limpieza pueden ser aplicados directamente sobre la superficie pictórica o a través de ciertas barreras que de alguna manera retengan la acción del disolvente o del elemento limpiador para hacerlo más efectivo y al mismo tiempo evitar su difusión en las propias capas de pintura. La aplicación de papeles barrera en este caso ha sido fundamental para aplicar el sistema elegido, un sistema en base a un jabón de resina, y además evaluar el posible efecto de los residuos que este sistema va a dejar en la capa pictórica. Los procesos de restauración son procesos lentos, son procesos minuciosos, que implican además un control exhaustivo de los resultados y una evaluación. Normalmente esta evaluación y este control nos va a permitir aproximar los tratamientos a cada uno de los materiales identificados por parte del laboratorio. En el caso que nos ocupa, el cuadro ha sufrido un tratamiento, mejor dicho, complejo, un tratamiento que nos ha permitido poner en marcha pues una serie de sistemas alternativos que van desde el tratamiento del soporte hasta el tratamiento de las capas añadidas en la superficie, capas de difícil solución, pero que nos ha aportado unos resultados realmente magníficos, unos resultados muy satisfactorios, que nos va a permitir establecer una metodología que se podrá extrapolar a otros tratamientos de obras de similares características. Esperemos que en breve plazo de tiempo el cuadro esté ya totalmente terminado y que esto nos permita volver a situarlo en su sala de exposición para poder ser contemplado ya con una cierta dignidad por parte de los visitantes del museo.